Los Testigos de Jehová son un grupo religioso originado en Pensilvania, Estados Unidos, en los años 1870, cuya principal actividad es entregar sus revistas de puerta en puerta y anunciar el reino de Jehová como solución a todos los problemas de la humanidad. Aunque a simple vista parecen una religión inofensiva, lo cierto es que sus creencias, en su mayoría, no están basadas en la Biblia, y peor aún, obedecer algunas de sus leyes son un verdadero peligro, ya que pueden separar hogares e incluso hay quienes prefieren morir a dejar de cumplir sus mandatos. Su fundador fue Charles Taze Russell, quien nació en Pensilvania, Estados Unidos, en 1852. Russell en su infancia y adolescencia fue miembro de la Iglesia Presbiteriana y en su juventud se unió a la Iglesia Adventista. Estudió mucho la Biblia, principalmente los libros de Daniel y Apocalipsis, y en sus estudios llegó a descubrir algunas cosas que le parecían que solo a él le habían sido reveladas y a nadie más, por lo que llegó a la conclusión de que todas las iglesias evangélicas estaban equivocadas en su doctrina. Esta es la principal característica de una secta. Creen que son los únicos que tienen la verdad y que todas las demás iglesias están equivocadas. Por eso la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En 1870, Russell empezó a pregonar a tiempo completo sus nuevas enseñanzas y formó un grupo de estudio bíblico cuyo principal tema era la predicción de que el mundo se iba a acabar en 1874. Posteriormente estableció otras fechas para el fin del mundo, principalmente el año 1914. Obviamente, al no cumplirse sus falsas profecías, modificó su sistema de fechas y posteriormente afirmó que Cristo reina invisiblemente el mundo desde 1914. Su mensaje alarmista atrajo a muchos seguidores, quienes al principio se hacían llamar estudiantes de la Biblia, pero desde 1931 son conocidos oficialmente como Testigos de Jehová. Hoy en día, ellos aseguran tener la única religión verdadera, y que todas las demás iglesias cristianas son apóstatas. ¿Cómo se organizan los Testigos de Jehová? En la actualidad, los Testigos de Jehová son gobernados y dirigidos por una organización, la Watchtower Bible and Tract Society, con sede en Nueva York. Desde allí son dirigidos por el cuerpo gobernante, un grupo de entre 8 y 13 hombres, quienes son los encargados de dirigir y esparcir las doctrinas de la organización a los Testigos de Jehová de todo el globo terráqueo, a través de las revistas La Atalaya y Despertad, y una multitud de libros de diversos temas bíblicos. Según el sitio web oficial de los Testigos de Jehová, en el año 2021 existían 8.6 millones de testigos en todo el mundo. A nivel territorial, la organización agrupa a varios países cercanos para administrarlos juntos, además de que cada país tiene su propia sede administrativa. Los países son divididos en circuitos y distritos. Estos distritos son administrados por un siervo ministerial, que es el equivalente a obispo. Cada 2 años organizan una reunión internacional a la que asisten miles de testigos. Además, hacen cada trimestre reuniones de distritos o circuitos, es decir, se reúnen todos los testigos de alguna provincia, estado o ciudad, en un local de asambleas, que por lo general es comprado exclusivamente para esta actividad. A nivel local, los testigos evitan usar los términos tradicionales de los cristianos para no ser confundidos con ellos. Por ejemplo, el lugar de reunión no se llama templo, sino salón del reino. En vez de iglesia, ellos usan el término congregación. Ellos no realizan cultos, sino reuniones. Los predicadores callejeros no son llamados evangelistas, sino publicadores. Y el líder principal no se llama pastor, sino anciano. Los Testigos de Jehová se reúnen 5 veces por semana. Algunas de estas reuniones se realizan en la casa de algún testigo. En la reunión principal, en el Salón del Reino, ellos cantan himnos grabados, los cuales están recopilados en un himnario oficial. La Watchtower decide cuáles son los himnos que se cantarán en cada reunión. No hay instrumentos musicales ni coro. Ellos no aplauden ni levantan las manos mientras cantan, y ni pensar en que dancen en el espíritu. Luego escuchan el mensaje del anciano o algún publicador. Otras de sus reuniones consisten en estudiar la revista La Atalaya. A continuación se enumeran las principales doctrinas erróneas de los Testigos de Jehová. Tienen su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo.
Es importante empezar por un punto primordial para entender por qué los testigos logran ser engañados y engañar a mucha gente. Debido a que no pueden probar sus errores doctrinales con las versiones convencionales de la Biblia, en 1961 imprimieron su propia versión, la traducción del Nuevo Mundo, que ha sido retocada en su totalidad para poder sostener sus falsas doctrinas. Los testigos leen únicamente la traducción del Nuevo Mundo, porque se les enseña que es la única y más exacta versión obtenida de los manuscritos originales. Por lo tanto, evitan leer otras traducciones. Además, afirman que esta traducción es una versión más fácil de entender, a comparación de otras versiones como la Reina Valera, que según ellos usa un lenguaje anticuado. Un ejemplo claro de cómo esta traducción manipula el significado de muchos versículos clave es el siguiente. La traducción del Nuevo Mundo usa el término rendir homenaje en lugar de adorar, principalmente cuando se habla del Señor Jesús. Así pueden negar que Jesús es Dios, y por lo tanto, según ellos, no puede recibir adoración. Por ejemplo, Hebreos 1:6 dice en la versión Reina Valera de 1960, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero la traducción del Nuevo Mundo dice, y al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Así, su traducción niega la adoración a Cristo. Otros versículos que muestran que Jesús recibió adoración son Mateo 2:2, Mateo 14:33 y Lucas 24:52. Pero según la traducción del Nuevo Mundo, en estos versículos al Maestro simplemente le hicieron un homenaje. Además, se han eliminado más de 30 versículos bíblicos de la traducción del Nuevo Mundo y a otros cientos se le ha cambiado intencionalmente la traducción para que signifiquen lo que a la organización Watchtower le conviene. Niegan la Trinidad. El pilar doctrinal de los testigos de Jehová es la negación de la doctrina de la Trinidad, la cual es ampliamente enseñada en la Biblia. Ellos centran toda su adoración en Jehová y dejan en un segundo plano a Cristo y al Espíritu Santo. Los testigos afirman que los cristianos adoramos a un Dios de 3 cabezas, que Jehová reprenda al diablo. En la Biblia existen varios versículos que nos hablan de Dios de forma plural, haciendo referencia a las 3 personas de la bendita Trinidad. Niegan la divinidad de Cristo. Al negar la Trinidad, los testigos se vieron forzados a negar una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, la divinidad de Cristo. Las Santas Escrituras muestran en múltiples ocasiones que Jesús es Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, la Watchtower enseña que Cristo fue solo un hombre y que es menor que el Padre, basándose en textos como Juan 14:28, en donde Jesús dice, el Padre mayor es que yo. Debemos comprender que el Señor Jesús tuvo que hacerse carne para habitar en este mundo y dar su vida en la cruz para salvarnos. Por lo tanto, en ese momento, por su condición humana, era menor que el Padre. Sin embargo, la Biblia concede los atributos del Padre también al Hijo. Cristo es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, y es capaz de perdonar pecados al igual que el Padre. ¿Jesucristo es un Dios? En su necedad por negar que Cristo es Dios, los testigos caen en blasfemia al afirmar que Jesús es un Dios con D minúscula. En la traducción del Nuevo Mundo, Juan 1:1 es traducido de la siguiente manera: en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Juan 1:18, según esta versión, refiriéndose al Señor Jesucristo, cita de esta manera: a Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. El Dios unigénito, que está junto al Padre, es el que nos ha explicado cómo es Él. La traducción de los testigos afirma que el Señor Jesús es un Dios, poniéndolo al mismo nivel que Satanás, ya que en 2 Corintios 4:4 su propia traducción lo define como el Dios de este sistema. Es fácil hacer caer en cuenta a un testigo de Jehová en su error doctrinal, porque ellos afirman que solo hay un Dios, y ese Dios es Jehová. Al preguntarle entonces por qué su propia Biblia dice que Jesucristo es un Dios, ellos afirman que es un Dios inferior a Jehová. Y al confrontarlo nuevamente le preguntamos, entonces, ¿está afirmando que hay 2 dioses, uno mayor y otro menor? ¿Ustedes creen en 2 dioses?
Entonces ellos no saben qué responder. El Espíritu Santo es una fuerza activa. Según la doctrina de los testigos, el Espíritu Santo no es Dios, tampoco es una persona. Para esta secta, el Espíritu Santo no es más que una fuerza activa. En sus clases bíblicas enseñan que es comparable a la luz o la electricidad. Por ejemplo, explican ellos, la electricidad puede hacer mover un motor, pero no significa que el motor tenga vida. Además, en la traducción del Nuevo Mundo, como en todas sus revistas y sus libros, escriben Espíritu Santo con minúsculas, para hacer notar que no se están refiriendo a una persona. Sin embargo, la Biblia enseña rotundamente que el Espíritu Santo es Dios y que tiene atributos de Dios, como omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, es creador. Además, tiene otros atributos que lo hacen una persona y no una simple fuerza, como por ejemplo, tiene voluntad y toma decisiones, enseña y ama, entre otras. Solo 144,000 testigos de Jehová irán al cielo. Esto es lo que afirman los testigos de Jehová con respecto a los 144,000 sellados. Entre los que van al cielo están los siervos de Dios fieles de la Biblia, como Abel, Moisés, Abraham, Elías, los apóstoles, entre otros, porque según ellos, todos los fieles hombres y mujeres de la Biblia eran testigos de Jehová. Ellos afirman que este número de testigos que tienen esperanza celestial son aquellos que fueron perseguidos en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, y de los cuales solo un puñado están vivos. El resto de millones de testigos son conocidos como la gran muchedumbre, mencionados en Apocalipsis 7:9, los cuales aspiran a ser resucitados en la tierra. Aquí podemos ver que los testigos de Jehová son una religión de dos castas, una celestial y otra terrenal. A los testigos se les enseña que si son fieles a la organización Watchtower, serán resucitados después de la guerra del Armagedón. Ellos tendrán que restaurar la tierra, que quedará devastada después de esta guerra. Su recompensa por ser fieles a Jehová no será ir al cielo, sino que cuando resuciten, tendrán que sembrar árboles, construir cabañas y domesticar animales, para convertir a la tierra nuevamente en un paraíso. Obviamente la doctrina de los 144,000 es una tergiversación de los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis, en donde se menciona a los 144,000 sellados. La Biblia indica rotundamente en Apocalipsis 7, versículos del 4 al 8, que estos 144,000 mencionados son judíos, no testigos de Jehová. Además, la Biblia afirma que los 144,000 estarán sobre el monte de Sión, es decir, en la tierra, mientras que la gran muchedumbre o gran multitud estarán delante del trono y de la presencia del Cordero, es decir, en el cielo, todo lo contrario a lo que afirman los testigos de Jehová. El infierno no existe. Los testigos de Jehová afirman que no existe el infierno, ya que Dios no puede ser tan malo para condenar a alguien a sufrir eternamente quemándose en las llamas. La palabra infierno fue eliminada por completo de la traducción del Nuevo Mundo, y en su lugar fue reemplazada por otras como tumba, gehenna o tártaro, intentando eliminar así todo concepto de un infierno de fuego, y haciendo creer a los testigos de Jehová que el que muere, sea o no testigo, simplemente va a la tumba sin ningún castigo o recompensa. Contrario a esto, el Señor Jesús enseñó en repetidas ocasiones el peligro de terminar en el infierno. Él mismo enseñó que el infierno originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la triste realidad es que el hombre, al elegir practicar el pecado, elige también su destino en el infierno. Prohibición de hacerse transfusiones de sangre. A los testigos de Jehová se les enseña que cualquier persona que se realice una transfusión de sangre o done sangre ha cometido un pecado mortal, por lo tanto no será resucitada después del Armagedón. Si un miembro de los testigos de Jehová recibe una transfusión de sangre, aun si lo hace para salvar su propia vida, este es expulsado inmediatamente de la congregación. Ellos basan esta regla tan siniestra en la prohibición de comer sangre expresada en varios pasajes de la Biblia. Ellos han tergiversado estos versículos para crear uno de los reglamentos más crueles de su religión. A lo largo de los años se han conocido cientos de historias de testigos de Jehová que han preferido morir o dejar morir a sus hijos, padres, cónyuge o familiares
con tal de que no reciban transfusiones de sangre. Testigo debe portar una tarjeta entre sus documentos personales en la que indican que en caso de sufrir un accidente y quedar inconscientes, no les hagan transfusiones de sangre. El rehusarse a recibir transfusiones de sangre los han puesto en la mira de varios gobiernos, tanto así que en varios países como Rusia o Georgia, los testigos de Jehová fueron declarados ilegales por considerarlos una secta peligrosa. Con una donación de sangre podemos salvar una vida. Eso es una gran muestra del amor a nuestro prójimo. ¿En qué mente descabellada puede caber que prefiramos morirnos o que dejemos morir a nuestros padres o hijos por cumplir con una religión? Bien enseñó el Maestro: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Numerosas prohibiciones. Los testigos de Jehová tienen múltiples prohibiciones que, como ya hemos visto, surgen de la tergiversación de la palabra. Entre ellas están: no pueden trabajar en un puesto público o en instituciones del gobierno. No pueden votar o sufragar en elecciones. En los países en los que las votaciones son obligatorias, los testigos deben votar nulo o pagar una multa al gobierno. No pueden ser militares o hacer el servicio militar o regimiento, aun cuando éste sea obligatorio en su país. No pueden asistir a ninguna iglesia católica o cristiana. No pueden escuchar mensajes bíblicos de origen evangélico, sean grabados o en línea. No pueden leer o ver ningún material que critique a la religión de los testigos de Jehová. No pueden hacer juramento a la bandera. No pueden cantar el himno nacional de su país. No pueden celebrar cumpleaños. Curiosamente, a los testigos de Jehová se les permite escuchar y bailar música mundana y tomar bebidas alcohólicas, con el concepto de que mientras no te embriagues no es pecado. A pesar de esto, es común ver reuniones de testigos de Jehová terminar en desenfreno y borracheras. La cruel expulsión de la congregación. Como vimos en el punto anterior, los testigos tienen reglamentos muy estrictos. Cuando un testigo comete una falta grave, se presenta ante un comité de 3 ancianos, los cuales pueden decidir, si creen conveniente, expulsarlo de la congregación. Según esta secta, el que es expulsado no va a ser resucitado después del Armagedón, el equivalente de perder la salvación, por lo que recibe una sentencia definitiva que destroza su autoestima. Cuando un miembro es expulsado, se comunica a la congregación. Los testigos de Jehová no pueden tener contacto, ni siquiera hablar con alguien que haya sido expulsado. No deben asistir al matrimonio o al funeral de algún expulsado, aunque sea un familiar cercano o viva en su misma casa. ¿Se imagina usted sentado a la mesa de su casa, pero sin poder hablar con su padre, su esposa o su hijo, debido a que uno de los dos ya no es testigo de Jehová? Este reglamento provoca que el expulsado se sienta abandonado y sin esperanzas. También ha causado la división de miles de familias y se han conocido casos de expulsados que se han suicidado. Aunque la Biblia permite la expulsión, también nos habla de la misericordia, y cuando un cristiano se arrepiente y quiere volver a los caminos del Señor, el mandamiento bíblico es restaurarlo, tal como el Padre recibió al Hijo pródigo. Cualquier testigo de Jehová es bien recibido en la iglesia cristiana para que conozca a Dios y pueda convertirse al verdadero evangelio. Conclusiones. La secta de los testigos de Jehová, al igual que muchas otras sectas, producen un lavado de cerebro en sus adeptos, al punto de convencerlos de que no hay ninguna opción fuera de su religión. Los inundan con reglamentos y prohibiciones. En general, los testigos de Jehová tienen mucho temor de fallarle a la organización y no viven una verdadera libertad en Cristo. Sus doctrinas se basan en el mucho conocimiento bíblico,
aunque en realidad lo que ellos conocen muy bien son sus revistas y libros, porque tienen una distorsión total de los verdaderos principios bíblicos. En otras palabras, tienen conocimientos, pero no conocen al Dios de la Biblia. Es muy difícil que un testigo de Jehová deje de creer que está practicando la única religión verdadera, pero no hay nada imposible para el poder de Dios, su Hijo y su Santo Espíritu. El testigo sincero de Jehová debe venir a los pies de Cristo y recibirlo como su Señor. Entonces dejará de tener una religión y podrá tener una verdadera relación con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.